Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo podcast, en este nuevo paseo por la historia. Hoy nos vamos a ir al año 1813, el epílogo, el final de la Guerra de Independencia Española, y os voy a hablar un poquito sobre la Batalla de Vitoria. La Batalla de Vitoria, como muchos sabrán y los que no lo sepan, pues yo os lo cuento gustosamente, es el final de la Guerra de Independencia Española, al menos en la parte armada, en la parte militar, ya que hizo que los franceses fueran prácticamente, con pequeñas excepciones en guarniciones aisladas, derrotados militarmente en campo abierto en España, y los forzó a cruzar de vuelta a los Pirineos y atrincherarse en Francia, creando sistemas defensivos en villas, ciudades, ríos y todo lo que pudieran usar como parapetos para evitar que los aliados llegaran a París. Dicha batalla sería librada el 21 de junio de 1813 entre las tropas francesas que escoltaban a José Bonaparte y parte de sus generales en su huida hacia Francia, ya que habían salido desde Madrid dejando la capital española para siempre, y un conjunto de tropas, una alianza de tropas españolas, británicas y portuguesas, al mando del general Wellington. Como ya hemos dicho, esta victoria no solo forzó la retirada definitiva de las tropas francesas de España, con la excepción de Cataluña, que la había anexionado como administración directa a París, y también forzó a Napoleón, esto ya es algo mucho más importante en el plano político, a devolver la corona del país a Fernando VII por el Tratado de Valenciennes de 1813, el cual se firmó en diciembre de 1813 en el castillo de Valenciennes por Napoleón I y la contraparte española. Bien, cabe decir que el acuerdo definitivo de paz entre la España del rey Fernando VII, ya de vuelta en España, y el nuevo rey de Francia, Luis XVIII, se firmaría el 20 de julio de 1814, poniendo fin a la Guerra de Independencia ya de manera simbólica. No obstante, el 30 de mayo se firmaba un primer acuerdo en París. Cabe decir que el embajador español no lo pudo firmar por no tener poderes plenipotenciarios, es decir, poderes para manejarse y para tener un margen de maniobra, y dando por finalizada de esta manera la guerra de independencia de manera militar. Lo otro era la firma de la paz. ¿Cuál era la situación previa de la batalla de este episodio? Bueno, pues tras la derrota sufrida por los franceses en la batalla de los Arapiles en julio de 1812, las tropas de Napoleón ya no eran capaces de detener al ejército aliado camino a Madrid, el cual fue evacuado en julio de 1812. Vale, los franceses evacúan, los franceses ya no tienen fuerzas militares para enfrentarse ya no solo a la guerrilla, sino a los ejércitos regulares. La conjunción de ejércitos regulares y guerrilla hace que los franceses y sus aliados, porque tenían tropas aliadas, se vean abocados a la desesperación, a la derrota y posteriormente a la retirada. Al mes siguiente de esta batalla de los Arapiles, el general Wellington, a la cabeza de sus tropas, entra en Madrid y desplegó unas divisiones, unas unidades militares en la zona para asegurar la región. Marcharía con el grueso del ejército hacia el norte, donde asedió Burgos. No obstante, los franceses resistieron en dicha plaza fuerte castellana y forzaron a retirarse a las tropas de Wellington el 21 de octubre. El 2 de noviembre, no obstante, los aliados vuelven a abandonar Madrid en manos francesas de manera breve para retirarse a Salamanca y posteriormente a Ciudad Rodrigo, donde se reorganizaron durante el invierno. Mientras tanto, las fuerzas francesas, que ya estaban muy mermadas, no debemos dejarnos engañar con que retomen Madrid u otras ciudades, es algo nominal, es algo puramente simbólico, se redujeron más cuando varias divisiones fueron desplazadas de la península ibérica. Estas fuerzas se redujeron, se mermaron para la invasión de Napoleón en su campaña, para la invasión rusa, en su llamado Gran Armée, Gran Ejército, esta campaña Rusia que fue llevada a cabo por Napoleón y que acabó con la entrada de Napoleón en Moscú, pero con un desastre de proporciones épicas al perder casi todas sus unidades. Tras la llegada de la primavera, Wellington avanzaría de nuevo hacia el noreste, llevando consigo un gran ejército formado por británicos, portugueses, españoles y alemanes. Se afirma
que al cruzar la frontera se dio la vuelta y exclamó: «Adiós, Portugal, nunca os volveré a ver», ya que Portugal, Lisboa, toda esa zona lusa formaba parte del cuartel general británico en la península ibérica, desde donde organizaba la guerra y desde donde lanzaban ofensivas, contraofensivas y sostenían las embestidas francesas. El ejército se fue engrosando sobre la marcha con efectivos de los ejércitos regulares españoles, portugueses, ingleses de la zona y las guerrillas españolas de los territorios liberados, que se iban agrupando para asestar el golpe final a la maquinaria de guerra francesa. Wellington alcanzaría el valle del Esla el 20 de mayo de 1813. Este movimiento inquietó a los franceses, los cuales retirarían a casi 60.000 hombres que habían desplegado para reocupar el área entre los ríos Duero y Tajo y los concentró de nuevo en Burgos, dispuesto a asegurar las comunicaciones con el sur de Francia, abandonando definitivamente Toledo el 13 de abril, Madrid el 27 de mayo y Valladolid el 4 de junio. El ejército aliado se puso entonces en marcha para cortar esta vía de escape a los franceses, que ya planeaban abandonar suelo español para poner a salvo la corte de José Bonaparte, a sus afrancesados, el tesoro que llevaban con ellos y sus propias vidas. Al mismo tiempo, los suministros británicos comenzaron a dirigirse a Santander. Por lo tanto, a medida que avanzaban las tropas aliadas, incrementaban sus fuerzas en vez de disminuirlas y acortaban sus líneas de suministro en vez de alargarlas. Cuando José Bonaparte abandonó Madrid, pensó en reforzar la línea del Ebro, estableciendo su cuartel general en Miranda del Ebro, provincia de Burgos. Al enterarse que las tropas de Wellington habían cruzado el río los días 14 y 15 de junio por la zona de Polientes, San Martín de Lines y Puentes Arenas, el rey José Bonaparte se apresuró a llegar a Miranda de Ebro y luego a la llanura o a la llanada alavesa, la región llana en torno a Vitoria, donde se concentrarían los ejércitos franceses. Sin embargo, los invasores tuvieron que desplegar parte de sus fuerzas al norte para detener al general Girón, marqués de las Amarillas, que avanzaba hacia Bilbao con 15.000 hombres. Al mismo tiempo, los 20.000 hombres del ejército del norte, mandados por el general Clausel, tuvieron que moverse hacia Navarra para intentar destruir la división de Navarra, formada por más de 8.000 guerrilleros navarros, aragoneses y alaveses al mando de Espoz y Mina, que habían sido reforzados por la guerrilla guipuzcoana de Gaspar de Jáuregui, con otros 3.000 hombres más. Estas guerrillas ya habían demostrado su tenacidad y su capacidad al derrotar en batalla campal a los franceses cuando los números eran parejos. Si el general Girón enlazaba con ellas, la totalidad del ejército francés corría el riesgo de ser copado, rodeado y posiblemente destruido. ¿Qué ocurre? Pues que el ejército del mediodía francés se situó en primera línea en una posición entre el Alto del Jundiz y el pueblo de Subijana de Álava, con algunos puestos de mando adelantado cubriendo la entrada en el valle del río Zadorra, la llanada, por el desfiladero de la Puebla, al mando del general Honoré Garzán. En la segunda línea estaba el ejército del centro, comandado por el conde de Erlón, en una posición a ambos lados del Camino Real enfrente del pueblo de Gomecha. La Guardia Real francesa y la mayoría de la caballería se situaban en reservas al oeste de Vitoria, en la cercanía del Zuazo. El llamado ejército de Portugal, a las órdenes del rey, es decir, el Honor Charles Reil, ¿vale? Para decirlo completo, este general, se desplegó al norte del campo de batalla, a lo largo del Zadorra. En total eran casi 60.000 hombres y 153 cañones. El despliegue aliado, era superior y la fuerza al mando de Wellington, formado por los anglo-portugueses y el ejército español, se dividió en 4 columnas que pretendía atacar los puntos clave del despliegue imperial. En total sumaban casi 80.000 hombres, eso sí, tenían un poquito de menos cañones, 96. ¿De acuerdo? Entre ellas estaban la primera y quinta división británica, la sexta división española, la tercera y séptima divisiones anglo-portuguesas, todos ellos listos para combatir y sabiendo que era la batalla definitiva que expulsaría a los franceses de la península. A las 8:30 de la mañana del 21 de junio, las tropas anglo-portuguesas y españolas empezaron a abrirse paso hacia los Altos de Puebla. Los españoles de la primera división, al mando del general Morillo, fueron los primeros a lanzarse colina arriba, siendo herido el propio general Morillo en dicha acción. José Bonaparte estaba completamente aterrorizado cuando un regimiento de húsares británicos se lanzó a la carga contra su berlinas y su vehículo. Montó su caballo abandonando el tesoro que procedía del saqueo del patrimonio español. En los duros enfrentamientos, los franceses iniciaron una huida desesperada hacia la frontera de su país, dejando tras sí 8.000 bajas entre muertos y heridos.
y 2.000 prisioneros, perdiendo todos los cañones menos uno. Los aliados sufrieron por su parte 4.500 bajas. El colapso de la disciplina en las filas aliadas, algo que hay que mencionar, permitió saquear mucha riqueza e implicó que los franceses, a pesar de sufrir tantas bajas, pudieron escapar para luchar otro día. Se dice que en la frase "el soldado británico es la escoria de la tierra" se alista por un trago, y esa frase pertenece al general Wellington, ya que los británicos, en lugar de perseguir al enemigo, se detuvieron a beber y a saquear el tesoro, ¿de acuerdo? Capturado a los franceses, y que en su mayor parte era del patrimonio español que habían robado de museos y de instituciones durante su periodo de ocupación. Consumada la victoria aliada, el general Álava, amigo y confidente del general Wellington, tomó una unidad de caballería británica y penetró en la ciudad natal, en Vitoria, evitando que vencedores y vencidos realizaran saqueos en la ciudad, como llevaban haciendo en numerosas ciudades y que harían, por ejemplo, en la ciudad de San Sebastián. En esta, como anécdota, en esta batalla se capturó parte del equipo del tesoro que Benito Pérez Galdós refleja y escribe en sus episodios nacionales, el equipaje del rey José, esos cuadros que posteriormente formarían parte de la colección privada del duque de Wellington en su casa de Appley House, en Londres, el llamado regalo español. Todos esos cuadros que intentó devolver el general Wellington a Fernando VII, y Fernando VII le dijo por 2 veces que se los quedara por su papel y participación en la guerra de independencia. Ya, bueno, pues para el 25 de junio los franceses fueron de nuevo derrotados en Tolosa, las fuerzas aliadas se reagruparon y tomaron San Sebastián el 8 de septiembre y Pamplona el 31 de octubre. En la batalla de San Sebastián hubo violaciones, saqueos y un gran incendio. En noviembre, con la batalla del río Nivelle, las tropas de la coalición se adentraban ya en el País Vasco francés, penetrando ya en territorio totalmente napoleónico. Como curiosidad, para premiar a los participantes del enfrentamiento, el 21 de junio de 1815 se creó por orden de Fernando VII, a petición del comandante Francisco de Longa, una condecoración especial para darle el honor a los participantes en esta batalla, con el lema, bueno, en el reverso, recompensa de la batalla de Vitoria, y en el anverso 3 en 1, que son las 3 provincias que forman actualmente el País Vasco. Otra curiosidad es que existen 38 regimientos actualmente ingleses que llevan en sus banderas el nombre de Vitoria. En recuerdo de la batalla hay un monumento en la Plaza de la Virgen Blanca que conmemora este hecho, y hubo varias mujeres que participaron en esta batalla, como se dice Agustina de Aragón, al cual el general Morillo le extendió un certificado que había luchado bajo su mano en Vitoria, y la guerrillera y bandolera vizcaína Martina Ibai Barriaga, de acuerdo, que luchó en la división de Iberia, la fuerza guerrillera de Francisco de Longa. Bueno, pues hasta aquí este pequeño episodio. Ya pues lo que queda es luchar en territorio francés, llegar a París y prácticamente poner fin al reinado de terror de Napoleón en Europa, cosa que hicieron poco después, aunque eso ya es harina de otro costal, y bueno, pues eso ya lo trataremos en otro podcast, el final de Napoleón, su posterior evasión, el reinado de los 100 días, la batalla de Waterloo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, disfruten como siempre de la vida, de la lectura, de lo que el mundo les ofrece. Si pueden, viajen a Vitoria, vean el monumento, hay también museos, exposiciones, recreaciones, está todo muy bien organizado, por fortuna, aún conservamos parte de esa historia, y nos vemos en la próxima entrega. Cuídense y hasta la vista.